7 relatos reales de psicópatas que aún perturban al mundo oscuro. Comprueba esto ahora. En un rincón olvidado del planeta, donde las sombras parecen cobrar vida, existe una serie de relatos que helan la sangre. Historias que no solo describen a los monstruos entre nosotros, sino que revelan las profundidades de la locura humana. Cada uno más escalofriante que el anterior. ¿Te atreves a escuchar? Desde una madame de un burdel que se volvió en una asesina serial, hasta un médico que trataba a sus pacientes en la oficina y los enterraba en el patio, todo es real. Imagina el frío taconeo de sus zapatos al acercarse, el aire denso con un aroma a veneno. Esa mezcla de horror y fascinación que atrapa a la vez. No hay nada como una mente retorcida. Un campeón de ajedrez que, obsesionado por la victoria, se volvió el juego más mortal. Los vecinos murmuraban, pero nadie podía imaginar que detrás de esas ventanas, donde los cristales reflejaban una vida normal, se ocultaba un oscuro secreto. La mirada perdida de sus ojos, como 2 agujeros negros, te atraparía, y no habría escape. ¿Y qué hay de la figura que todos en la aldea conocían y con la que todos compartían un saludo amable? Aquella abuela que siempre ofrecía galletas y sonrisas, pero sus dulces estaban hechos con algo más terrible que solo harina y azúcar. Cada bocado era un paso más cerca del más allá. Un susurro escalofriante que hacía temblar la piel. ¿Sabías que algunos de estos psicópatas vivieron entre nosotros, riendo mientras planeaban? Sus historias se entrelazan como un laberinto, cada giro más oscuro. Sin embargo, lo más perturbador es que, al encontrarnos con ellos, nunca supimos que éramos parte de su retorcido juego. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, pero hay mucho más por descubrir. ¿Cuántas más historias sombrías se esconden en el oscuro rincón de la mente humana? ¿Qué secretos llevarán al próximo? La línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que imaginas. ¿Te atreverás a seguir con nosotros en este viaje hacia lo desconocido? El frío se había apoderado de la pequeña ciudad, y las sombras se alargaban mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. En una de las calles más tranquilas, se erguía un viejo edificio que antes había sido un manicomio. Los recuerdos de locura y tormento rodeaban sus paredes desgastadas, pero su exterior, cubierto de hiedra, contaba una historia diferente. Nadie podía imaginar que ahí, en ese mismo lugar abandonado, un ser consumido por el terror se estaba gestando. Sara, una joven periodista, había decidido investigar las historias que giraban en torno a ese lugar. Sabía que el sótano había sido el corazón oscuro del manicomio, donde los pacientes eran sometidos a tormentos inimaginables en nombre de la cura. Con su linterna en mano y el sonido de su propio pulso retumbando en sus oídos, descendió por la escalinata que conducía a la penumbra. A cada paso, la temperatura parecía descender, como si el mismo edificio intentara advertirle que había cosas que era mejor no descubrir. Al llegar al fondo, un fuerte olor a moho y algo agrio invadió sus fosas nasales. Su corazón latía con fuerza, y al girar su linterna, captó destellos de lo que parecían viejas herramientas médicas. Una sensación de inquietud la abrazó, pero su curiosidad era más fuerte. Si voy a contar esta historia, debo conocer la verdad, se repetía a sí misma. Entonces, escuchó un susurro, apenas un murmullo, como un eco perdido entre las paredes. ¿Alguien está ahí?, preguntó, aunque sabía que la respuesta podría no ser la que esperaba. No hubo contestación, solo el silencio pesado del lugar, como si las paredes mismas tuvieran miedo de revelar lo que conocían. Siguió avanzando, y de pronto, sus ojos se posaron sobre una puerta intacta, en contraste con el desmoronado entorno. Era una puerta de madera oscura, pulida y sin marcas del paso del tiempo. Con una ráfaga de valentía, empujó lentamente la puerta y se encontró en una habitación que parecía haber sido ajena al caos que reinaba afuera.
Un solo mueble, una silla de aspecto antiguo, se encontraba en el centro. En ella, un diario empastado en cuero, casi se iluminaba bajo la tenue luz de su linterna. Tomando el diario en sus manos, sus dedos sintieron la textura del cuero desgastado. Con cada página que pasaba, las palabras comenzaron a invadir su mente, relatos de locura profundos, descripciones de gritos y risas perturbadoras. La pluma del autor temblaba por la angustia. En uno de los pasajes, un nombre brilló entre las líneas: Adela. Una paciente que había vivido allí bajo el yugo de un doctor con tendencias malignas, alguien que había encontrado placer en el tormento ajeno, pero el horror no terminó ahí. En las siguientes páginas, la voz de Adela emergía, desgarradora y apremiante. Él está aquí incluso ahora, en la oscuridad. Él no se ha ido. Me observa, siempre observa. Un escalofrío recorrió la columna de Sara. Justo cuando se decía que lo que leía era solo producto de la locura de una mujer, los ecos de pasos resonaron detrás de ella. El sudor se le acumuló en las palmas mientras se giraba lentamente. El sótano, una vez solitario, ahora parecía vivir. En la penumbra se dibujaba una figura, y el juego estaba a punto de comenzar. El aire se volvía denso, casi cortante, mientras la figura se acercaba. ¿Era su mente la que jugaba trucos o el horror que había despertado realmente? El tiempo pareció detenerse en una mezcla de miedo y asombro. La realidad y la locura se fusionaban, un nuevo misterio estaba por revelarse. ¿Quién era este extraño? ¿Y qué secretos guardaba en su interior oscuro? El silencio se rompió con un crujido, un sonido que reverberó en las paredes como un eco de horror. Sara contuvo el aliento, sintiendo cómo su corazón aceleraba cada vez más. La sombra avanzaba, pero no era solo la oscuridad lo que la rodeaba. Había algo tangible allí, una presencia que la hacía sentir pequeña y vulnerable. Cuando la figura emergió de la penumbra, el ligero destello de su linterna reveló un rostro que apenas podía distinguir. Era un hombre, de apariencia desaliñada, con ojos que ardían con una mezcla de locura y tristeza. Su cuerpo parecía encorvado, como si carga con el peso de un pasado que nunca lo soltaría. ¿Quién eres?, preguntó Sara, sus palabras temblando en su garganta. Adela, ella está aquí, murmuró el extraño, su voz una mezcla de terror y ansiedad. Ella nunca se ha ido. Nos observa, siempre observa. Tienes que irte, no estás a salvo aquí. Su mirada se movía de un lado a otro, como si esperara que el propio aire se transformara en un enemigo. ¿Qué sabe sobre Adela? La curiosidad fue más fuerte que el miedo que sentía. En su mente retumbaban las palabras del diario, el sufrimiento de aquella mujer y cómo había atravesado paredes, tiempo y locura. Lo sé todo, lo he visto. El doctor, él nunca dejó de buscarla. Él la necesita, dijo el hombre con un hilo de locura en su voz. No solo a ella. Cada alma aquí tiene su precio. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sara, trayendo consigo una oleada de ansiedad. ¿A qué se refería? ¿Qué oscuro acuerdo mantenía en ese sótano? Justo cuando estaba a punto de preguntarle más, el hombre retrocedió, la desesperación lo llevó a una esquina. Él viene, murmuró. Siempre viene cuando se le invoca. Ve, ve antes de que sea tarde. El aire comenzó a temblar con un murmullo oscuro, un susurro que crecía y se intensificaba. Las luces titilaban y la sombra del hombre se distorsionaba, casi como si se desvaneciera. Márchate, ahora, gritó, el pánico en sus ojos era palpable. Sara no sabía si debía hacerle caso o continuar su búsqueda de la verdad. La adrenalina se mezclaba con la paranoia. Aún así, la sensación de inminente peligro era abrumadora. Sin pensarlo dos veces, dio un giro brusco y salió disparada hacia la escalera. Cada escalón que subía la acercaba a la luz, pero el murmullo se hacía más fuerte, como si una multitud de voces la llamara desde lo profundo. Al llegar a la entrada del sótano, sintió que una mano fría se cerraba sobre su muñeca. Volteó rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el eco del susurro que advertía de la presencia de ese él seguía resonando en su mente. Una sombra se proyectó en la pared, al fondo. ¿Adela?
Susurró involuntariamente, ante ella, el aire se heló, y una risa leve y trémula surcó el espacio, llenando el ambiente de un escalofrío que cortaba la respiración. Regresa, resonó una voz femenina, profunda y retumbante. Regresa a mí. El tiempo se detuvo de nuevo, y la puerta del sótano se cerró de golpe, dejando a Sara en la mitad de la oscuridad. Tenía que saber más sobre la conexión entre Adela y ese extraño, pero con cada instante que pasaba, el miedo se transformaba en una certeza: ella no estaba sola. Esa realidad podía ser más escalofriante de lo que había imaginado. Justo cuando intentaba encontrar una salida, la habitación se llenó de un brillo tenue, y en ese instante, una figura etérea se materializó frente a ella. Era una mujer, con ojos llenos de dolor, pero también con un destello de determinación. «Has venido a buscarme, ¿verdad?», dijo, mientras la atmósfera se tornaba pesada. «Tu historia apenas comienza». De repente, la claridad del momento se tornó confusa, y el eco de gritos lejanos llenó su mente. ¿Cuál sería el precio de conocer la verdad oscura de Adela? ¿Podría escapar de esta paranoia viviente? La desesperación invadió su ser, pero un rayo de esperanza la impulsó: quizás ella podría ayudar a Adela a liberarse de su tormento. Pero una pregunta permanecía en el aire: ¿qué tendría que sacrificar para lograrlo? La figura femenina flotaba a unos pocos pasos de Sara, su rostro envuelto en sombras. La luz tenue proyectaba contornos que danzaban, haciendo que la figura pareciera tanto real como una ilusión. Sara sintió que el aire se volvía espeso, una mezcla de temor y una inexplicable compasión. ¿Por qué estás atrapada aquí, Adela? La pregunta brotó impulsivamente de sus labios, como un susurro que no esperaba que fuera audible. Pero la mujer sonrió, aunque su sonrisa era triste, una mueca de dolor en un rostro que había sido una vez hermoso. «Este lugar es una prisión de recuerdos», explicó Adela, su voz resonando en la penumbra. «Cada grito, cada lágrima, cada alma perdida, todos están atrapados aquí por el deseo que los conduce. El doctor no solo busca mi alma, él anhela el poder que emana de nuestro sufrimiento». Sara sintió que el frío la envolvía. Las palabras de Adela eran sombrías y llenas de desesperación. ¿El doctor? ¿Quién es él?, cuestionó, recordando las palabras del extraño en el sótano. Un hombre que se atreve a jugar con la vida y la muerte. Ha estado buscando la forma de abrir el portal entre los mundos, entre el dolor y la libertad. Pero cada vez que lo intenta, necesita más almas. Es un ciclo sin fin. Una visión de los rostros tristes que había encontrado en el diario la invadió, y su corazón se encogió. Aquellos rostros eran más que recuerdos, eran almas que clamaban por liberación. «No puedo dejar que eso continúe», replicó Sara, su voz sonando más decidida de lo que se sentía. «Tengo que ayudar a todos, a ti y a los demás». «Pero pagarás un precio», interrumpió Adela, su mirada era penetrante, como si sus ojos pudieran ver los secretos más oscuros de Sara. «Cada alma salvada significa sacrificar algo muy valioso de ti misma. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo?». Sara se detuvo, el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Las consecuencias de sus decisiones pesaban sobre sus hombros. ¿Qué podría perder? Lo pensó por un momento. Sus amigos, su familia, sus secretos. Pero ella sabía que no podía dar la espalda a quienes estaban sufriendo. En ese instante, el sótano tembló, como si la propia casa estuviera viva, reaccionando a la tensión creciente. La risa de la voz masculina resonó en la distancia, profunda y amenazante. «Hiciste una elección, y cada elección conlleva su precio». «Silencio», gritó Adela, volviendo a mirar a Sara. «Ahora, dile al doctor que venga. Si te sigue, esto será tu oportunidad». Las almas se liberan cuando se afronta la oscuridad sin tiempo que perder. Sara sintió como el terror se transformaba en determinación. Tenía que enfrentarse a él. Pero el miedo la acechaba, atormentándola con la idea de que lo que este hombre había hecho en el pasado, lo haría de nuevo. Al alzar la voz, dijo: «Doctor. Ven a mí. Trae tu oscuridad y enfrenta mi luz». Un silencio profundo llenó el espacio, antes de que el viento comenzara a aullar y una sombra oscura se deslizara por la habitación. «¿Qué tenemos aquí?», dijo una voz profunda detrás de ella,
resonando con un poder que hizo que la piel de Sara se erizara. Al darse la vuelta, reconoció al hombre del sótano, pero ahora su imagen se había vuelto más intensa, amenazante, casi como un espectro. Eres valiente al invocarme, pero no tienes idea del horror que estás a punto de desatar. El costo de su audaz llamado le pesó en el pecho. Sin embargo, dentro de ella, había una chispa de valor, un deseo ferviente de salvar a Adela y a las almas atrapadas. Lo enfrentaré, murmuró para sí misma, sintiendo la verdad en sus palabras. Pero el doctor sonrió, y esa sonrisa hizo que se le encogiera el estómago. ¿Estás lista para ver la verdad de lo que significa la oscuridad? Con un escalofrío recorriéndole la espalda, Sara se dio cuenta de que el momento de decidir ya había llegado. La lucha no solo sería contra el doctor, sino también contra el miedo que había tenido toda su vida. Así, en medio de la oscuridad, alzó la mirada y se preparó para lo que vendría. La lucha por su vida y la de las almas atrapadas apenas comenzaba. ¿Qué terribles verdades descubriría en su camino? ¿Y cuánto estaría dispuesta a sacrificar en esta batalla por la redención? Sus pensamientos estaban en caos cuando la sombra se abalanzó sobre ella. Recuerda, pequeña, cada decisión tiene un eco en el tiempo, susurró el doctor, mientras la oscuridad la engullía. El eco de su advertencia resonó en su mente, y con el corazón latiendo con fuerza, Sara entendió que no podría dar marcha atrás. Su destino la estaba esperando. La oscuridad la envolvió como un velo pesado, opresivo. Sara sentía que su vida pendía de un hilo, pero dentro de ella había una llama que se negaba a extinguirse. Sabía que debía enfrentarse al doctor, pero al hacerlo, también debía enfrentar su propio pasado y los miedos que lo acompañaban. Tus miedos son mis aliados, susurró el doctor, sus ojos oscuros brillando con una malevolencia que le heló la sangre. Has traído luz a un lugar en sombras, pero no puedes escapar de lo que eres. En el rincón de la habitación, Adela observaba con ansiedad, sus labios temblando. No lo escuches, Sara. Él intentará jugar con tu mente. Tienes que mantenerte fuerte. La verdad es tu arma más poderosa. El viento aullaba, haciendo que las paredes del sótano vibraran, como si la casa misma estuviese viva. Sara sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como si la tierra se preparara para un cataclismo. La risa del doctor resonaba en sus oídos, un eco sombrío que le recordaba las decisiones que había tomado hasta ese instante. ¿Qué verdad?, preguntó, temiendo la respuesta. Su voz se quebró, y cada palabra parecía ser una prueba más de su valor. Tu verdad, pequeña, la razón detrás de tu dolor, replicó él, acercándose un paso más. Te ofreceré un viaje. Un vistazo a tus propios secretos. A lo que has escondido tan bien. El doctor levantó una mano, y una luz líquida comenzó a formar un portal frente a Sara, una ventana a lo que parecía ser su pasado. Imágenes distorsionadas de su vida empezaron a aparecer, su infancia, los momentos felices rodeados de su familia, pero rápidamente se tornaron en recuerdos oscuros. La risa de su madre se convertía en llanto, y las caras de sus amigos se desvanecían en sombras de traición. No. No quiero ver eso, dijo Sara, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada entre su deseo de entender y su miedo a recordar. Apágalo. Elas, no puedes escapar de la verdad, Sara. Todos cargamos con nuestros demonios, dijo el doctor, riendo con una voz que resonaba como un tambor. Y tú tienes más demonios de los que te imaginas, Adela gritó desde el fondo, no lo escuches. La oscuridad se alimenta de nuestro miedo. Si te enfrentas a tus recuerdos con valentía, podrás romper la cadena que nos ata a este lugar. Recuerda quién eres. Las palabras de Adela resonaban como un mantra en la mente de Sara. Aquel instante se extendía, y su visión se desenfocaba entre el pasado y lo que se avecinaba. Con cada imagen que pasaba frente a sus ojos, el peso de la tristeza se hacía más ligero. Respirando hondo, hizo un movimiento decidido hacia el portal. No, no me definirán mis miedos, exclamó, la determinación llenando su voz. La luz que emanaba de ella comenzó a brillar más intensamente, rompiendo la oscuridad que la rodeaba. Justo en ese instante, la sombra del doctor se hizo más densa, sus ojos desbordando furia. Podrás ocultarte hoy, pero vendrá el día en que no podrás escapar.
El terror siempre encontrará el camino de regreso. Con esa advertencia, la sombra se disipó, dejando un silencio sepulcral y un vacío perturbador. La luz de Sara se estabilizó y, a través de ese silencio, comenzó a alzar aún más su voz. No te tengo miedo. Voy a liberar a todas las almas atrapadas aquí. Pero un ruido desgarrador interrumpió su declaración, el retumbar de una puerta que nunca había notado se abría lentamente al fondo del sótano. Un destello intermitente de luz provenía de ella, y el aire se sentía cargado de energía. «Sara», gritó Adela, con una mezcla de esperanza y temor que le rompía la voz. «Es el portal». Sin pensar, Sara se acercó. La luz la llamaba, creando un puente entre los dos mundos. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar, un alarido la paralizó. «No olvides, Sara, lo que has dejado atrás puede volver por ti», su corazón latía con fuerza. «¿Qué habrá del otro lado?», pensó. El momento decisivo se acercaba y sabía que el próximo paso podría ser la salvación, o la perdición. Despertando su valentía, gritó desde el fondo de su ser: «Hoy lucharemos por la libertad». Pero, ¿sería suficiente? La pregunta flotó en el aire inquieto mientras el portal comenzaba a oscurecerse. El desenlace estaba a la vista, y cada segundo contaba. La luz del portal comenzó a temblar, y Sara sintió que tal vez su coraje no sería suficiente. El aire se volvió denso, como si la propia casa respirara a su alrededor. Con cada pulso de luz, una corriente de energía la empujaba hacia atrás, pero la voz de Adela resonaba en su mente: «Recuerda quién eres». «Soy más que mis miedos», se murmuró, mientras luchaba contra la tormenta de emociones que se agitaban en su interior. Se dio cuenta de que no solo se enfrentaba al doctor, sino a todo un cúmulo de decisiones que habían llevado a ese momento. Con una determinación renovada, alargó su mano hacia la luz. Sentía su piel chisporrotear al contacto, como si cada átomo de su ser estuviera siendo reencarnado. Fue entonces cuando el portal se abrió en su totalidad, revelando un mundo detrás de la luz. Un lugar conocido, y al mismo tiempo, ajeno. De repente, vislumbró la silueta de un niño en el interior del portal. Era ella misma, o al menos, una versión más joven. El pequeño Sara estaba en un jardín helado, rodeada de risas y felicidad, pero la alegría pronto se desvaneció, reemplazada por un viento helado que comenzó a arrastrarla a la soledad. «No. No me lleves de vuelta», gritó, intentando alcanzar a su yo más joven. La imagen pareció fragmentarse, desapareciendo al igual que los recuerdos que la atormentaban. La risa burlona del doctor rompió el aire. «La niñez es solo el principio. Hay más, mucho más que ver», dijo, mientras se movía hacia la luz, como un depredador acechando a su presa. Adela se interpuso entre Sara y el doctor, sus ojos ardían de valor. «No puedes dejarte arrastrar. Lo que ves es solo una parte de ti, enfréntalo». Las palabras de Adela fueron como un ancla. Sara sintió como el miedo escurría de su cuerpo, reemplazado por un deseo ferviente de sanar. «Mira», ordenó, su voz resonando como un tambor. La claridad la invadió y, en un instante, reconoció que el miedo no era su enemigo, era una parte de ella. Una parte que podía enfrentar, entender y, en última instancia, dominar. El portal con un brillo intenso volvió a proyectar imágenes de su vida. Esta vez, estuvo lista. La visión era más clara: su primera traición, el engaño que la había convencido de que estaba sola. Sintió el nudo en su garganta, pero lo sostuvo firmemente. «No soy una víctima. Soy fuerte», se repitió, y comprometida con su nueva verdad, dio un paso más hacia el portal. Una explosión de luz iluminó la habitación, iluminando cada rincón oscuro. Un grito desgarrador llenó el aire y Sara sintió el suelo temblar. El eco de las risas infantiles se volvió un lamento y, como un maremoto, la oscuridad comenzó a ceder ante su luz. «Miedo. Desaparece», ordenó con toda su fuerza. La presencia del doctor parecía desvanecerse ante su decreta, sus ojos llenos de furia contenida. «Esto no ha terminado, pequeña. Siempre habrá una sombra al acecho», susurró antes de ser tragado por el oscuro vacío que estaba detrás de él. Sara, con el corazón latiendo desbocado, se encontró dentro del portal.
El aire era fresco y lleno de promesas, pero la libertad no era total. Sabía que lo que había dejado atrás podría volver, podía regresar en cualquier esquina de su mente o en cualquier momento de vulnerabilidad. ¿Podré luchar contra eso? Se preguntó, consciente de que cada batalla podría requerir un nuevo nivel de fortaleza. La duda comenzaba a formar burbujas en su mente, pero ahora estaba decidida a enfrentar lo que viniera. Cruzando el umbral, avanzó hacia un nuevo mundo que prometía, al menos, una oportunidad. Sin embargo, la visión nunca se detendría. Demasiada luz, demasiado caos, y la pregunta permaneció latiendo en su pecho: ¿podré verdaderamente liberarme? El aire estaba cargado de incertidumbre, y en la distancia, una sombra comenzó a tomar forma. La historia estaba lejos de terminar. El nuevo mundo que Sara había cruzado parecía un laberinto de colores. Sin embargo, lo que prometía ser un refugio se convertía rápidamente en una pesadilla. Las formas y los matices distorsionados danzaban a su alrededor, susurrándole secretos ocultos. Las sombras eran más que ilusiones, parecían cobrar vida, extendiéndose hacia ella, intentando alcanzarla. ¿Adela?, murmulló, sintiendo un frío repentino en su espalda. Un leve eco fue su única respuesta, como si la chica que había estado a su lado se hubiera diluido en el aire. Su determinación empezó a tambalearse nuevamente. Se sintió sola en un mundo que no podía comprender. Mientras avanzaba, esa sombra que había visto a lo lejos se acercaba a pasos agigantados. No era como el doctor, no. Esta presencia era más sutil, más astuta. Tenía la habilidad de infiltrarse en su mente, de robar lo más profundo de su confianza. De repente, se encontró frente a una figura reflejada en el agua de un estanque. Era un espejo de sus propios miedos, la niña aterrorizada, la adolescente aislada y la mujer que siempre se sintió insuficiente. «Basta», gritó, pero la imagen solo sonrió. «¿De verdad crees que puedes escapar de mí?», preguntó la figura, burlándose. «Soy parte de ti, siempre lo he sido». Sara sintió como la desesperación intentaba apoderarse de su corazón. Sabía que era una trampa mental, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si la tierra reclamara su dolor como un trofeo. «No soy tus recuerdos, no soy tus miedos», repetía mientras intentaba despegarse del suelo. Con cada repitente afirmación, la oscuridad retrocedía un poco, evaporándose como la niebla bajo la luz del sol. Pero las palabras de la figura le atravesaban como cuchillos. «Eso crees. Pero cada vez que miras hacia adentro, te ves reflejada en mi osadía. Tú no me defines», gritó con todo el aliento que le quedaba. La sombra retrocedió, apenas un paso, pero suficiente para inyectar energía en sus venas. «Soy más que mis heridas. Soy más que mis cicatrices». Con un nuevo ardor en su interior, se lanzó al estanque. El agua era fría, y el impacto la sorprendió. Se sumergió y en el silencio que siguió escuchó ecos de risas. Los ecos eran de sí misma, de momentos vividos en alegría y amor antes de que la sombra la atrapara. Emergió del agua con una nueva luz en sus ojos, la imagen de la figura ya no era aterradora. Entendió que podía transformarla, que podía convertir el dolor en poder. Cerró los ojos y se concentró, permitiendo que la alegría se filtrara a través de ella. «Soy luz y soy sombra, pero no dejo que me controlen», declaró, sintiendo como una ola de energía la envolvía. Las sombras empezaron a desvanecerse, y la figura comenzó a distorsionarse, gritando de frustración. Pero entonces, tras la sombra aún dispersa, apareció otra figura, más imponente, más profunda. Era el rostro del doctor, y esta vez, parecía más real que nunca. «Esto no ha terminado, Sara», advirtió, su tono cargado de veneno y desprecio. «La lucha verdaderamente comienza aquí». Sara se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de ansiedad y valentía. ¿Qué tenía en la recámara el doctor esta vez? Antes de que pudiera reaccionar, una nueva luz comenzó a brillar en la distancia. Pero esa luz no era un refugio, era una advertencia. Una voz resonó en su mente: «El verdadero viaje apenas empieza». Con el corazón latiendo con fuerza, Sara se preparó para lo que venía. Podría ser capaz de enfrentar no solo su pasado, sino también al verdadero monstruo que aún la acechaba. Con ese pensamiento atravesándola, la niebla se disipó.
La oscuridad estaba cerca, y la próxima batalla exigía mucho más de lo que había encontrado hasta ahora. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿sería suficiente su luz para vencer a la sombra del pasado? El aire se llenó de una tensión palpable. Sara sintió como el eco de la advertencia del doctor vibraba en su pecho. Sin pensarlo, se lanzó hacia la luz que emergía, una mezcla de brillantez y misterio que la atraía con fuerza. El camino se torcía bajo sus pies mientras avanzaba, y las sombras intentaban atraparla nuevamente, pero ella estaba decidida. Ya no era una niña asustada, sino una guerrera contra sus propios demonios. A medida que se acercaba a la luz, se dio cuenta de que no era un simple resplandor. Era un portal, un umbral que prometía más respuestas y quizás más miedo. La voz en su cabeza resonaba, un mantra que parecía provenir de 1000 recuerdos entrelazados. Bien sabía que los monstruos no siempre eran reales, a veces, su peor enemigo era su propia mente. No obstante, el rostro del doctor persistía, un espectro que se negaba a desvanecerse. «No puedes escapar, Sara», susurró su voz cargada de rencor. «Siempre estaré aquí, y en este lugar, tú no tienes poder». Las palabras eran dagas, letales y certeras, y la duda comenzó a asomar. Aunque había obtenido valor al sumergirse en su dolor, el miedo a tambalearse nuevamente lo agazapaba en un rincón de su mente. «La luz no puede protegerte de mí», continuó el doctor, su risa retumbando como un tambor en el silencio. Era un canto de guerra contra su nueva determinación. Cuando Sara se encontró frente al portal, dudó. Un nudo se formó en su garganta, el recuerdo de todos los momentos en que había sucumbido al dolor la asaltó. Pero esta vez, impepinablemente, ya no iba a rendirse. Con unas profundas respiraciones que resonaban con cada pulsación de su corazón, se armó de valor y cruzó el umbral. De repente, fue empujada a un paisaje diferente. Los colores vibrantes se habían transformado en tonos oscuros y melancólicos. Un bosque se extendía frente a ella, sus árboles marchitos y retorcidos como si hubieran sido arrancados de sus propias raíces. La tierra temblaba, como si estuviera viva, y Sara sintió como el aire se hacía más denso, como si la gravedad se intensificara. «¿Qué es este lugar?», murmuró, angustiada. La voz resonó de nuevo en su mente: «Este es el corazón de tus miedos más profundos. Aquí enfrentarás lo que realmente eres». El suelo crujió bajo sus pies y un escalofrío recorrió su espalda. A lo lejos, sombras se movían entre los árboles, susurrando secretos que la hacían estremecerse. Conforme avanzaba, veía las figuras de su pasado, rostros de personas que un día amó y traicionó. «No, esto no puede ser», gritó, pero sus palabras se desvanecieron en el aire helado. Entonces, vio una figura familiar. Era Adela, su amiga perdida, mirándola con unos ojos tristes y vacíos. «Sara, ¿por qué no has venido antes?». Su voz era un eco, resonando con un dolor que solo Sara podía conocer. «No. Esto no es real», exclamó, bloqueando la aflicción que comenzaba a inundar su corazón. «¿Por qué temes enfrentarme? ¿O será que temes que yo sea parte de ti?», cuestionó Adela, dando un paso adelante. La confusión comenzó a nublar su mente. Las sombras avanzaban, la oscuridad la rodeaba y el eco del doctor se hacía presente. «Sara, no puedes luchar contra ti misma». «Pero yo no soy solo mis miedos, no todo está perdido», respondió ella, con la voz más firme que nunca. Mientras las sombras se espesaban, una nueva luz brotó de su interior, un resplandor que comenzaba a consumir la oscuridad a su alrededor. Sara tenía que decidir si seguir el camino del miedo o si enfrentar su verdad por completo. Las figuras de su pasado comenzaban a desvanecerse ante su resolución. Pero antes de que pudiera celebrar su victoria, la figura del doctor emergió de entre las sombras nuevamente, más feroz que nunca. «¿Crees que habrás ganado tan fácilmente, Sara? Esta es solo una batalla. El verdadero desafío apenas ha comenzado». Con esas palabras resonando en su mente, Sara sintió que el aire se volvía espeso y asfixiante. La pregunta latía en su corazón: ¿cuántas batallas le quedarían por pelear antes de alcanzar la paz? Se preparó para enfrentar lo desconocido, preguntándose si pertenecería a la luz o a la sombra al final de este oscuro viaje. Sara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba.
El temblor del suelo bajo sus pies se intensificó, y el eco de sus propios latidos resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Las sombras se apretaban a su alrededor, como si fueran un campo de batalla donde cada figura oscura buscaba reclamarla. Ella se mantenía firme, aunque el miedo chorreaba por sus venas. «Siempre estaré aquí», gritó el doctor, sus palabras flotando en el aire denso como una niebla venenosa. «No hay refugio. No hay escape. Cállate», le respondió, sintiendo como su voz temblaba. Su determinación estaba forjándose en el fuego de la adversidad, pero la imagen del doctor seguía clavándose en su mente como una espina. De repente, un estruendo reverberante cortó la atmósfera pesada. Algo se movía entre los árboles marchitos. Sara dio un paso atrás, sintiendo que la incertidumbre se apoderaba de ella de nuevo. Allí, entre la maleza, la figura de Adela volvió a aparecer, esta vez con una claridad deslumbrante. «¿Por qué no puedes dejarme ir, Sara?», preguntó, su voz un susurro como si viniese de lo más profundo de su ser. «Porque tú eres parte de mi pasado», gritó. «No sé cómo dejarte atrás. Te has aferrado demasiado a tus cadenas. Pero también hay belleza en el sol que aún brilla dentro de ti», le contestó Adela, extendiendo su mano, un gesto de esperanza y desesperación. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse de manera caótica, sintiendo la lucha interna de Sara. Ella cerró los ojos, intentando bloquear el ruido ensordecedor de su mente. En ese momento, recordó todas las enseñanzas de su abuela, esos momentos en que juntas, como unas guerreras, luchaban contra sus propios miedos. La luz de su amor se encendió de nuevo, un faro en la oscuridad. «¿Quieres liberarte de mí?», cuestionó la voz del doctor, provocativa y provocadora. «Enfréntate a tu verdad. Demuéstrame que no eres débil». «Soy más que mis miedos. Soy más que mis errores», respondió, levantando la mirada hacia las sombras. El resplandor que había empezado a crecer en su interior ahora se convertía en una llama. La luz brotaba desde su pecho, iluminando el bosque marchito y secando las sombras que lo cubrían. El doctor retrocedió un paso, la sorpresa se apoderó de su rostro retorcido. «¿Qué es esto?», murmuró, casi tembloroso. «Es lo que soy», respondió Sara, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. El eco de sus palabras llenó el aire, como un canto de libertad. Fue entonces cuando las sombras empezaron a disolverse, llevándose con ellas el peso de la culpa, la traición y la tristeza, pero aún no estaban fuera de peligro. Una sombra más oscura se asomó, una figura aún más amenazante que el doctor, una representación de todo el dolor y la pérdida que había acumulado a lo largo de su vida. Sara reconoció la forma, era ella misma, una versión oscura creada por años de sufrimiento. «No puedes escapar de ti misma», pronunció la figura sombría, riendo con un eco frío. «Déjame en paz», exclamó Sara, sintiendo que la angustia crecía en su pecho. Sin embargo, el fuego en su interior tampoco la dejó sola. Era hora de enfrentar todo lo que había reprimido. «No me detendré», dijo, avanzando hacia su propia sombra. A medida que la distancia se cerraba, el aire se volvió más helado y las sombras se lanzaban hacia ella, pero su luz era ahora más fuerte. Se sintió invencible, como si todos los siglos de dolor se unieran en un solo grito de resistencia. «¿Estás lista para enfrentarte a la verdad?», preguntó la expresión retorcida de su sombra. «Sí», gritó Sara y, con ese grito, liberó su dolor acumulado, enfrentando cada pedazo de su ser que había querido ocultar. La sombra se tambaleó, la lucha comenzaba. Pero mientras se enfrentaban, un nuevo terror se apoderó de su corazón. Si esto era solo el principio, ¿qué vendría después? Las palabras del doctor resonaron en su mente, y una nueva duda la invadió. ¿Era realmente ella la única que podía enfrentarse a su pasado, o había algo más oscuro? Esperando en las sombras del bosque, la batalla apenas comenzaba. Sara se encontraba en un rincón de su mente donde la luz y la sombra luchaban sin tregua. El bosque marchito a su alrededor parecía respirar, una entidad viva que reflejaba sus miedos más profundos. Una figura oscura, la manifestación acumulada de su dolor y sufrimiento, se disponía a atacarla, pero ahora, armada con valor, sabía que debía enfrentarse a este horror para encontrar la paz.
¿Quién te crees para desafiarme? Susurró la sombra con burla. Soy todo lo que has escondido, cada lágrima, cada traición, tus miedos más oscuros. Su corazón retumbaba en su pecho como un tambor, pero en lugar de rendirse, algo dentro de ella comenzó a brillar. Era un fuego que se avivaba con cada recuerdo que decidía enfrentar. Entonces, se permitió sentir el abandono de sus amigos, la soledad aplastante en aquella casa vacía, el amor que había perdido en el camino. Todos eran fragmentos de su historia, y cada fragmento merecía ser liberado. No voy a huir más, gritó, su voz resonando con firmeza. No soy tus recuerdos. Soy más que mis cicatrices. La sombra, sorprendentemente, titubeó. Sara comenzó a avanzar, sintiendo que la luz en su interior la protegía, como un escudo que crecía más brillante con cada palabra que pronunciaba. La figura oscura, antes imponente, ahora parecía desvanecerse poco a poco ante su determinación. «Esto no puede estar pasando», exclamó la sombra, pero Sara solo vio la debilidad en su rostro, un rostro que era un reflejo distorsionado del suyo. Con cada paso, las sombras que las rodeaban se retorcían y desaparecían en la luz que nacía de su ser. La figura del doctor apareció de nuevo, esta vez desvaneciéndose en la penumbra que quedaba. «No puedes escapar de mí», siempre regresaré, resonó su eco, pero no había miedo en ella. Se acabó. No seré más una víctima de mi pasado, proclamó con todo su ser, y de repente, las sombras comenzaron a disolverse como humo al viento. La risa burlona que antes la había atormentado ahora era solo un susurro lejano. Aquel bosque, que antes era un laberinto de dolor, parpadeaba ante sus ojos como una escena de ensueño, llena de vida. Salió a un claro bañado por la luz del sol, y ahí, rodeada de sus recuerdos, sintió que el peso de los años se deslizaba de sus hombros. Se abrazó a sí misma, a la niña que alguna vez había sido y que había estado tan asustada. «Lo hemos logrado», se susurró, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, no todo estaba terminado. Las sombras podían ceder en su mente, pero el eco de sus palabras aún resonaba. El doctor había dejado su correspondiente aviso de que volvería, pero Sara en este nuevo amanecer sabía que cada día sería una batalla contra los ecos del pasado, y estaba lista para enfrentarla. Aprendió que la lucha por la libertad es constante, que el verdadero poder reside en no permitir que los miedos la definan. Y aunque las sombras a veces se asomen, ella siempre tendría la luz para guiarlas de vuelta. Con una determinación renovada, se giró hacia lo que sería su camino. «Soy luz y soy sombra, y estoy lista para lo que venga», murmuró a su alrededor, dejando que los ecos de su historia fluyeran mientras avanzaba hacia un nuevo futuro. Mientras el sol se ponía horizontalmente en el horizonte, saltó hacia adelante, y aunque sabía que siempre habría desafíos, era la guerrera que había estado destinada a ser. Sara comprendió que el viaje hacia la sanación nunca termina, pero el primer paso lo había dado, había confrontado a su mayor enemigo en la oscuridad, que era ella misma. El último hilo de sombra se desvaneció, y su corazón se llenó de esperanza. Dentro de esa luz, encontró la paz, su historia seguía, y solo en ella, y en el amor por sí misma, hallaría la verdadera libertad. Sin embargo, mientras se alejaba de aquellas ruinas, un pequeño susurro la alcanzó. «¿Crees que esto ha terminado?». Era la sombra del doctor, pero esta vez, ella ni se detuvo a mirar atrás. Sus pasos resonaban firmes, el eco de su voz retumbaba en su mente, pero la habían reconstruido, y estaba lista para seguir escribiendo su propia historia, con coraje, esperanza y amor. Y ahora tú. No te quedes ahí, suscríbete ya a nuestro canal. No querrás perderte las historias más impactantes que tenemos preparadas. Da like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que pasará en el próximo capítulo? ¿Tienes teorías? Comparte este video de inmediato con 5 amigos que deben acompañarte en esta travesía de terror y esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.